¿Qué pasaría si te dijera que el libro de Daniel esconde secretos que han estado sellados por siglos, pero que ahora están siendo revelados? Que hay profecías que parecían imposibles, pero que hoy se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Muchas personas han leído Daniel como si fuera solo historia, sin darse cuenta de que Dios dejó un mensaje para la última generación. Y la gran pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué estas profecías están despertando a tantas personas en todo el mundo? Las señales son innegables: crisis globales, el avance del control total, el colapso de los valores morales, la persecución contra la verdad. Todo se está alineando con una precisión profética que no podemos ignorar. Pero mientras algunos están atentos, la mayoría sigue distraída, atrapada en el día a día, sin darse cuenta de que el tiempo se está acabando. Si Daniel vio lo que está ocurriendo hoy, ¿qué más reveló sobre lo que viene después? En este video descubrirás por qué el mensaje de Daniel es más urgente que nunca. No es solo información, es una advertencia y un llamado a despertar. Quédate hasta el final, porque juntos haremos una oración, pidiendo dirección y fortaleza para estos tiempos. Este conocimiento puede cambiar tu vida. ¿Crees que las profecías de Daniel se están cumpliendo en nuestra época? ¿Qué señal te ha impactado más? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué harías si te dijera que un mensaje profético sellado por siglos está siendo revelado en nuestros días? El libro de Daniel no es solo un relato antiguo, es un aviso divino que solo aquellos con discernimiento pueden comprender. Dios selló ciertas profecías hasta el tiempo del fin, Daniel 12:4, lo que significa que algunas revelaciones no estaban destinadas a ser entendidas hasta ahora. Y si lo que Daniel vio se está cumpliendo frente a nuestros ojos, la gran pregunta es, ¿lo estamos viendo o estamos demasiado distraídos? A lo largo de la historia, Dios siempre advirtió a su pueblo antes de grandes eventos. Le reveló a Noé el diluvio, preparó a José para la hambruna en Egipto y advirtió a los israelitas antes de la caída de Jerusalén. Hoy no es diferente. Las señales están por todas partes. Guerras, crisis económicas, desastres naturales y la decadencia moral no son casualidad, sino piezas de un rompecabezas profético que está tomando forma. Pero mientras algunos despiertan, la mayoría sigue ignorando lo evidente. Si Dios ha dado señales tan claras, ¿por qué tantos las pasan por alto? Porque el enemigo ha saturado el mundo con distracciones. Entre el entretenimiento, la política y la búsqueda de éxito personal, la mayoría ha perdido el enfoque en lo que realmente importa. Pero aquellos que tienen ojos para ver saben que el tiempo es corto. La pregunta es, si las profecías de Daniel están revelando lo que viene, ¿qué más vio sobre nuestro futuro? ¿Crees que las profecías de Daniel están cobrando vida en nuestros días? ¿Qué señales has notado? Comenta abajo. Nada sucede antes ni después de lo que Dios ha determinado. Él tiene un calendario perfecto y cada evento profético ocurre en el momento preciso. Eclesiastés 3:1. Jesús nos advirtió que no conoceríamos el día ni la hora exacta de su regreso, pero sí podríamos discernir las señales. Mateo 24:36. Y lo que antes parecía lejano, ahora es innegable. Los acontecimientos mundiales se están alineando de una manera nunca vista. Pero la pregunta es, ¿estamos discerniendo los tiempos o seguimos creyendo que todo es casualidad? A lo largo de la historia, las personas han ignorado las advertencias de Dios, pensando que la vida seguiría como siempre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba sin preocuparse.
hasta que las puertas del arca se cerraron y ya fue demasiado tarde. Mateo 24, 37, 39. Hoy, el mundo está exactamente en la misma actitud, ocupado con sus propios planes, sin prestar atención a los cambios proféticos que ocurren en tiempo real. Pero los que tienen entendimiento saben que algo está pasando, que algo está a punto de cambiar. Si Dios tiene el control del tiempo y todo lo que ha profetizado se cumple con exactitud, la pregunta no es si su plan avanzará, sino si estaremos preparados para lo que viene. Aquellos que están despiertos pueden ver cómo todo se mueve en una sola dirección, una aceleración sin precedentes hacia el cumplimiento de la profecía. Y si esto es solo el principio, ¿qué más nos espera en los próximos días? Imagina a un soldado que espera hasta el día de la batalla para entrenar. Sería absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que muchos hacen con su fe. Jesús nos advirtió: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. La prueba llegará, y solo aquellos que han fortalecido su espíritu de antemano podrán mantenerse firmes. El problema es que la mayoría vive sin preparación, confiando en que tendrá tiempo para arreglar las cosas después. Pero ¿y si ese después nunca llega? Hoy la gente busca respuestas en todas partes, en la ciencia, en la política, en la autoayuda, pero ignoran la única fuente de verdad absoluta, la palabra de Dios. Se preocupan por el futuro, pero descuidan su eternidad. La Biblia no es solo un libro religioso, es un manual de supervivencia para los últimos tiempos. No basta con decir que creemos en Dios. Debemos profundizar en su presencia, fortalecer nuestra relación con Él y ejercitar nuestra fe como un músculo que necesita ser trabajado diariamente. Porque cuando llegue la prueba, será demasiado tarde para empezar a entrenar. La pregunta no es si enfrentaremos desafíos, sino si estaremos preparados cuando lleguen. La fe no se construye en la comodidad, sino en la disciplina diaria de buscar a Dios. ¿Estamos dedicando tiempo a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra? El mundo se está volviendo más caótico cada día, y solo aquellos que estén espiritualmente listos podrán resistir lo que viene. Pero si este es el tiempo de preparación, ¿qué nos espera en la batalla? ¿Sientes que estás espiritualmente preparado para lo que viene? ¿Qué pasos estás tomando para fortalecer tu fe? Comparte en los comentarios. El mundo cree que los eventos políticos y económicos son solo el resultado de decisiones humanas, pero la Biblia nos dice otra cosa. Detrás de los sistemas de poder hay una batalla invisible en marcha. Efesios 6:12 nos advierte que no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que operan en los lugares celestiales. En Daniel 10, vemos cómo un ángel fue retenido por el príncipe de Persia hasta que el arcángel Miguel intervino. Si en el mundo espiritual hay resistencia, ¿cuánto más en lo que vemos hoy? Las guerras, las crisis y las ideologías que están transformando las naciones no son simples coincidencias. Detrás de cada movimiento global hay influencias espirituales que buscan controlar y desviar a la humanidad de Dios. Mientras algunos piensan que los cambios en la sociedad son normales, los que tienen discernimiento saben que cada estrategia del enemigo está diseñada para debilitar la fe, corromper la verdad y preparar el terreno para lo que viene. Pero aquí está la clave. La iglesia no es un espectador en esta guerra, sino un soldado activo. Si Daniel vio que sus oraciones desataban conflictos en el mundo espiritual, ¿cuánto más impacto tienen nuestras intercesiones hoy? El problema es que muchos cristianos están dormidos, sin darse cuenta
de que la oración y la guerra espiritual pueden cambiar naciones. Si ignoramos la batalla, ya la hemos perdido. Pero los que despiertan a esta realidad saben que el tiempo de pelear en el espíritu ha llegado. La pregunta es, ¿estamos orando como si realmente creyéramos en el poder de Dios? ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo está avanzando hacia un control total? La Biblia nos advirtió sobre un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin someterse a él. Apocalipsis 13, 16, 17. Durante mucho tiempo esto parecía imposible, pero hoy, con la digitalización de la economía, la inteligencia artificial y la vigilancia global, esta profecía está más cerca que nunca. Y lo más preocupante es que muchos no se dan cuenta de que están siendo preparados para aceptarlo sin resistencia. Cada día perdemos más independencia en nombre de la seguridad y la comodidad. Nos acostumbramos a depender de la tecnología, a entregar nuestros datos y a confiar ciegamente en sistemas que, en cualquier momento, pueden ser usados para controlar y manipular. La historia nos muestra que el poder absoluto nunca permanece en manos de los buenos. Y cuando este sistema esté completamente implementado, ¿será demasiado tarde para reaccionar? Jesús nos advirtió que el engaño de los últimos tiempos atraparía a muchos. Lo que vemos hoy es solo la preparación para lo que vendrá. Pero la pregunta es, ¿estamos reconociendo las señales o estamos demasiado cómodos para resistir? Porque el momento llegará cuando elegir entre Dios y el sistema no será tan fácil como parece. ¿Crees que el mundo se está moviendo hacia un sistema de control global? ¿Qué señales te han llamado más la atención? Comenta abajo, ¿qué harías si tu fe fuera puesta a prueba? No de una manera simbólica, sino de verdad, con consecuencias reales. Sadrach, Mesach y Abed-Nego enfrentaron este dilema cuando se les ordenó inclinarse ante la estatua del rey. Sabían que desobedecer significaba la muerte en el horno de fuego, pero su respuesta fue clara. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos inclinaremos. Daniel 3, 17, 18. Lo mismo ocurrió con Daniel, quien siguió orando públicamente a pesar de que la ley lo prohibía, y fue lanzado al foso de los leones. Daniel 6, 10, 22. Estas historias no son solo relatos antiguos, son advertencias para nosotros hoy. El mundo de hoy nos presiona para que nos dobleguemos. No con hornos de fuego ni con leones, pero sí con rechazo social, persecución y consecuencias económicas. Muchos cristianos ya han perdido trabajos, relaciones e incluso su libertad por mantenerse firmes en la verdad. La pregunta no es si esta prueba llegará, sino si estaremos listos para enfrentarla cuando lo haga. ¿Nuestra fe es tan fuerte como la de Daniel o hemos construido nuestra espiritualidad sobre la arena de la comodidad? La clave para mantenerse firme no es esperar hasta el último momento para decidir. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no decidieron ser fieles cuando sonó la música. Ya lo eran mucho antes. Daniel no comenzó a orar cuando se aprobó la ley, ya lo hacía todos los días. La fidelidad a Dios no se construye en el momento de la crisis, sino mucho antes. Estamos desarrollando hoy una fe que no se doblegará mañana. Desde el principio, la humanidad ha intentado construir un mundo sin Dios. En Babel, los hombres se unieron para edificar una torre que los hiciera autosuficientes, sin necesidad de depender del Creador. Génesis 11:4. Dios confundió su lenguaje y dispersó a las naciones, pero el espíritu de Babel nunca desapareció. Hoy en día, la torre no es de ladrillos, sino de tecnología, inteligencia artificial y control global.
El hombre sigue creyendo que puede crear un sistema perfecto sin Dios, pero la historia ya nos mostró cómo termina esta historia. La autosuficiencia moderna se refleja en la ciencia que niega a Dios, en los gobiernos que rechazan su ley y en un mundo que idolatra el conocimiento humano. Las élites creen que pueden solucionar todos los problemas con inteligencia artificial, transhumanismo y control social. Pero la Biblia nos advierte, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. No importa cuánto avance la humanidad, cualquier sistema construido sin Dios está destinado a colapsar. El problema no es el progreso, sino el orgullo detrás de él. Cuando la humanidad se vuelve su propio Dios, el juicio de Dios no tarda en llegar. La pregunta no es si esta nueva torre de Babel caerá, sino cuándo y cómo. Y cuando eso suceda, ¿en quién confiaremos? ¿En un sistema condenado a fracasar o en el reino eterno de Dios? ¿Qué pasa cuando la verdad deja de ser absoluta? Cuando lo que antes era correcto ahora es condenado y lo que antes era malo ahora es celebrado. Daniel 7:25 profetiza que en los últimos tiempos se intentaría cambiar los tiempos y las leyes, alterando lo que Dios estableció. Y hoy lo estamos viendo claramente, se están redefiniendo la moral, la identidad y los valores, mientras la verdad bíblica es atacada y ridiculizada. El problema es que una sociedad que rechaza la verdad de Dios termina hundida en la confusión. Hoy la gente ya no sabe qué creer. Lo que era sagrado ahora es opcional. Lo que antes era inaceptable ahora es normal. Incluso dentro de muchas iglesias, la verdad está siendo diluida para evitar el rechazo del mundo. Pero Jesús fue claro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No hay libertad fuera de la verdad de Dios, solo engaño. El enemigo no necesita que la gente lo adore, solo necesita que duden de la verdad. Y su estrategia es sencilla: distorsionar, relativizar y hacer que el pecado parezca inofensivo. Pero Dios está llamando a su pueblo a despertar y a mantenerse firme. La pregunta es, ¿estamos defendiendo la verdad o estamos permitiendo que la confusión nos arrastre? ¿Has notado cómo la verdad está siendo distorsionada hoy en día? ¿Qué es lo que más te preocupa de estos cambios? Comenta abajo. Todos los imperios han caído: Babilonia, Persia, Roma, civilizaciones poderosas que dominaron el mundo, pero que hoy solo son ruinas en la historia. Sin embargo, hay un reino que jamás caerá, el reino de Dios. Daniel 2:44-45 nos dice que Dios levantará un reino que nunca será destruido. Mientras los sistemas humanos colapsan, su reino sigue firme. La pregunta es, ¿estamos invirtiendo en lo eterno o estamos demasiado aferrados a lo pasajero? Filipenses 3:20 nos recuerda que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo. Sin embargo, muchas personas viven como si este mundo fuera todo lo que hay. Se esfuerzan por construir riquezas, influencias y posiciones que desaparecerán con el tiempo. Jesús nos advirtió: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Pero, ¿realmente estamos buscando su reino primero o lo hemos relegado a un segundo plano? La realidad es que todo lo que el hombre construya sin Dios caerá. Lo que parece estable hoy, mañana será historia. Pero lo que hacemos para el reino de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿estamos invirtiendo nuestro tiempo, talentos y recursos en algo eterno? ¿O seguimos atrapados en un mundo que está destinado a desaparecer? Todos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso.
Antes de ser exaltado, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y probado en su fidelidad. Daniel 1:8. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de gobernar Egipto. Génesis 39:2. Dios nunca entrega grandes responsabilidades sin antes probar el carácter de sus siervos. Pero en una generación que busca resultados instantáneos, ¿estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios? El proceso de Dios casi nunca es fácil. Puede implicar rechazo, pruebas, desiertos y momentos donde parece que nada tiene sentido. Pero si entendemos que cada prueba es una preparación para lo que viene, nuestra perspectiva cambia. La paciencia y la fidelidad en los tiempos difíciles son las llaves que nos preparan para el propósito mayor. Jesús mismo dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Entonces, si hoy Dios te está probando en lo pequeño, ¿cómo estás respondiendo? Muchos abandonan el proceso antes de tiempo porque no ven resultados inmediatos. Pero aquellos que confían en Dios y permanecen firmes serán promovidos en el momento exacto. Si José hubiera renunciado en la prisión, nunca habría gobernado Egipto. Si Daniel hubiera comprometido su fe, nunca habría sido elevado al gobierno de Babilonia. La pregunta es: ¿estamos soportando el proceso o estamos rindiéndonos antes de ver la recompensa? ¿Alguna vez has sentido que Dios te está probando antes de llevarte a un nuevo nivel? ¿Cómo enfrentaste ese proceso? Compártelo en los comentarios. Belsasar pensó que su reino era indestructible. Celebraba, bebía y burlaba lo sagrado sin imaginar que esa misma noche su imperio caería. De repente, una mano apareció y escribió en la pared: pesado has sido en balanza y hallado falto. Daniel 5:27. Horas después, su reinado terminó. El problema no era la fiesta, sino su falsa sensación de seguridad. Creyó que podía vivir sin Dios, sin consecuencias. ¿No es exactamente lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Jesús advirtió que en los últimos días la gente viviría como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo y casándose sin darse cuenta de que el juicio estaba a las puertas. Mateo 24, 37, 39. Hoy el mundo sigue igual. Las personas están distraídas con placeres temporales, mientras las señales del fin se cumplen a su alrededor. Se enfocan en el dinero, el entretenimiento y la fama, pensando que tienen todo bajo control. Pero, ¿qué pasará cuando la escritura en la pared aparezca para esta generación? El mayor engaño de Satanás es hacer creer a la gente que tiene tiempo, pero el tiempo no está en nuestras manos. Belsasar tuvo su oportunidad y la desperdició. ¿Nosotros haremos lo mismo? Dios está enviando señales, está advirtiendo a su pueblo. La pregunta es: ¿las estamos viendo o seguimos demasiado ocupados con las distracciones del mundo? Vivimos en una era donde el conocimiento nunca ha estado tan accesible. La inteligencia artificial, la exploración espacial y los avances médicos han llevado a la humanidad a un nivel de información sin precedentes. Pero aquí está el problema. Nunca hemos tenido tanto conocimiento y al mismo tiempo tanta confusión. Daniel 12:4 profetizó que en los últimos tiempos el conocimiento se multiplicaría, pero ¿eso significa que la humanidad se está volviendo más sabia o más ciega? Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero la gente hoy no busca la verdad, sino su propia versión de ella. Se llenan de datos, pero carecen de discernimiento. Saben cómo construir tecnologías avanzadas, pero no saben cómo llenar el vacío en su alma. Buscan respuestas en la ciencia, la filosofía y la autoayuda, pero evitan la única fuente que realmente puede darles paz:
la palabra de Dios. El aumento del conocimiento no es el problema. El problema es que el conocimiento sin Dios lleva al engaño. Hoy, las personas confían más en algoritmos que en la Biblia, más en influencers que en profetas, más en sistemas humanos que en la dirección del Espíritu Santo. La pregunta no es ¿cuánto sabemos?, sino ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Nos está acercando a Dios o nos está alejando aún más? ¿Qué pasaría si todo cambiara en un instante? La Biblia es clara: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Los ladrones no avisan antes de entrar, llegan cuando menos se espera. Así será el regreso de Cristo, en un momento donde la gente esté ocupada con sus propios planes sin darse cuenta de lo que está a punto de suceder. La gran pregunta es, ¿estamos preparados o seremos tomados por sorpresa? Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Posponen su relación con Dios, asumiendo que más adelante podrán arreglar su vida. Pero la historia nos dice que cuando llega el juicio ya no hay segundas oportunidades. En los días de Noé, la gente seguía con su rutina hasta que la lluvia comenzó a caer y las puertas del arca se cerraron. Mateo 24, 37, 39. Y cuando eso sucedió, ya era demasiado tarde. El enemigo quiere que las personas piensen que siempre habrá más tiempo, que pueden seguir viviendo como quieran sin consecuencias. Pero el tiempo de prepararse no es mañana, es ahora. Cuando Cristo regrese, algunos estarán listos y otros serán sorprendidos. La pregunta es, si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos listos para recibirlo o seríamos dejados atrás? El mundo se está oscureciendo. Las mentiras se presentan como verdad. La inmoralidad es celebrada y la fe es ridiculizada. Pero la Biblia nos dice que cuanto más oscura sea la noche, más brillante debe ser la luz. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, Mateo 5, 14, 16, no a escondernos ni a temer. La pregunta es, ¿estamos brillando o estamos dejando que el mundo apague nuestra luz? El problema es que muchos creyentes tienen miedo de destacar. Prefieren no hablar, no incomodar, no ser rechazados. Pero si la verdad no es proclamada, el engaño dominará. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Eso significa que habrá quienes se rindan, pero también habrá quienes permanezcan firmes. En tiempos de oscuridad, el mundo necesita ver cristianos comprometidos, sin temor a brillar. Este no es el momento de retroceder. No podemos esperar a que sea más seguro para compartir la verdad. Si no hablamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Si no brillamos hoy, ¿quién lo hará? El enemigo quiere que la iglesia se mantenga en silencio, pero Dios está llamando a su pueblo a levantarse. La pregunta es, ¿seremos parte de la luz o dejaremos que la oscuridad avance sin resistencia? Ahora que conoces estas verdades, la pregunta no es si se están cumpliendo las profecías, sino ¿qué harás con esta información? El libro de Daniel no fue escrito solo para enseñarnos historia, sino para advertirnos sobre lo que viene. Las señales están claras, pero la mayoría sigue dormida. Viven distraídos, como si este mundo fuera eterno. Pero tú ya no puedes ignorarlo. Dios te está llamando a despertar, a prepararte y a tomar acción. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás listo para lo que viene o aún te aferras a las cosas temporales de este mundo? Porque el tiempo se está acabando y no habrá segundas oportunidades. Dios está levantando una generación que se mantendrá firme hasta el final. ¿Serás parte de ella o dejarás que la confusión y el miedo te detengan? Este es el momento de decidir
a quién sirves y cómo vivirás a partir de ahora. Si este mensaje te habló, compártelo con otros. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas si más personas despiertan. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguir aprendiendo sobre lo que Dios nos ha revelado. Y ahora, oremos juntos. Señor, hoy venimos delante de ti con humildad, reconociendo que sin ti nada somos. Gracias por revelarnos tu palabra y abrir nuestros ojos a las señales de los tiempos. Te pedimos discernimiento para no ser engañados, fortaleza para permanecer firmes y valentía para proclamar la verdad. No queremos vivir distraídos, queremos estar preparados para tu regreso. Ayúdanos a priorizar tu reino sobre todo lo demás. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Llena sus corazones con tu Espíritu Santo, aviva su fe y guíalos en el camino correcto. Que cada uno de nosotros sea luz en medio de la oscuridad y que nunca nos apartemos de ti. Confiamos en tu plan y esperamos el día en que tu reino se establezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.